Arrestan a dos mujeres que viajaban en carro que manejaba ex subdirector encargado de narco de la Policía Nacional Civil. Abren investigación al suponer que el ataque estaba relacionado con la labor del jefe policial. Superintendente de Bancos insiste en la aprobación de la ley contra el lavado de dinero. Este lunes será una jornada crítica para que el Congreso defina el futuro de la norma. La mina Fénix en el Estorizabal reabre su regreso a operaciones. Se requirió un vasto operativo económico y de ingeniería que devuelve a la región la actividad económica después de varios años. Cambio a la derecha o mantenerse en la izquierda. Colombia irá a segunda ronda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de una votación donde el uribismo quedó relegado a un lejano tercer lugar. Viviana Roche devuelve la media maratón a Guatemala. Habían pasado 34 años desde que un nacional ganara el evento deportivo más llamativo del norte del país. Los Venados regresan a la Liga Nacional. El Deportivo Suchitepeques gana el boleto a la Liga Mayor en un juego lleno de aficionados en la antigua Guatemala. Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas les informaremos de lo más relevante del fin de semana y sin más, comenzamos. Vamos a hablar de dos motoristas que murieron en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 38, carretera El Salvador, jurisdicción del Jocotillo, Villacanales. Al lugar fueron alertados los bomberos voluntarios de Cuilapa, Santa Rosa, quienes no pudieron hacer nada por las víctimas, pues ya no contaban con signos vitales. Se trata de dos hombres que murieron por politraumatismo general. Ambos se conducían en una motocicleta de color blanco. Al momento no se ha establecido si los motoristas perdieron el control del vehículo o si un segundo vehículo chocó contra ellos y se dio a la fuga. Mujer de 23 años fue asesinada a balazos en el asentamiento La Paz de la zona 4 de Villanueva. Bomberos voluntarios fueron alertados al lugar, pero ya no contaban con signos vitales. El cuerpo fue hallado en la 10ª calle B y 17 avenida, asentamiento La Paz de la zona 4, Villanueva. Víctor Gómez, relacionista de los bomberos voluntarios, informó que la víctima fue identificada como Vilma Adelaida Hernández, de 22 años de edad. Agentes de la Policía Nacional Civil también se presentaron al lugar para resguardar el área, mientras el Ministerio Público efectuaba el procedimiento de rigor para deducir responsabilidades. A simple vista, pues es que está evolucionando. Bueno, y bomberos municipales departamentales de Zumpango, Zacatepeques fueron destacados al kilómetro 42 de la ruta interamericana, ingreso al referido municipio, donde se registró un accidente de tránsito que fue protagonizado por un camión particular y una motocicleta. El hecho dejó la muerte del motorista y su acompañante. Un niño de 8 años resultó herido, por lo que fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Según información de curiosos, el hombre y el niño se conducían en una motocicleta roja. Salieron de Zumpango rumbo a Chimaltenango, pero cuando se metió a la carretera para cruzar, el motorista calculó mal el espacio y terminó debajo del camión que circulaba en su carril sentido a la capital. Y en horas de la mañana de este día fue localizado en un terreno baldío de la colonia González 3 de Amatitlán el cuerpo de un hombre. Al lugar fueron alertados los bomberos voluntarios de la 29 compañía, quienes establecieron que el hombre habría muerto por un trauma de cráneo. Familiares que se presentaron al lugar lo identificaron como Jairo Benjamín Catalán Morataya, de 28 años. Los bomberos también informaron que a unos centímetros del cuerpo había una piedra con manchas de sangre. Al lugar también se presentaron las autoridades, quienes recabaron información y embalaron algunos objetos para determinar si el hombre murió lapidado y deducir así responsabilidades. Una niña de 12 años murió en medio de un ataque armado registrado en la zona 18 capitalina. El hecho también dejó otro fallecido, varios heridos, además entre ellos un niño de 4 años y una persecución policial que terminó con la captura de un presunto sicario.
¡Me dieron, hijo de puta! ¡Me dieron, hijo de puta! Karim Barrios tenía 12 años, viajaba junto a Juan Carlos Ismaelé de 32 años cuando un ataque armado en el cruce de la colonia en San Rafael, zona 18, terminó con la vida de ambos. Según indicaron personas en el lugar, se trataba de padrastro e hija. Dentro del mismo vehículo también se encontraban Sandra Noemí Velázquez de 52 años y Liam, un niño de apenas 4 años, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios. La violencia no solo alcanzó a quienes viajaban en el automóvil. Rubén Orlando Chinchilla, de 45 años, circulaba por el sector cuando fue alcanzado por las balas. El hombre sufrió heridas en el cuello y en un hombro, por lo que también fue llevado a un centro asistencial. Pero el caso no terminó en la escena del crimen. Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron una persecución contra los presuntos responsables, quienes escapaban en una motocicleta con reporte de robo. De acuerdo con las autoridades, durante la huida se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido y bajo custodia policial a Nelson Rodrigo Díaz Castillo, de 25 años, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha y posible participante en el ataque. 2 personas a bordo de una motocicleta, pandilleros, le disparan a tripulantes de un automóvil que venía en marcha, resultando 2 personas heridas y 2 lesionadas. Derivado de la acción policial, se enfrenta a los delincuentes, logrando la captura de uno de ellos, que resultó herido y trasladado de inmediato con custodia policial al Hospital General San Juan de Dios para recibir asistencia hospitalaria y ser puesto a disposición ante juez respectivo. La investigación debe establecer el móvil de este hecho, que dejó 2 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, y 4 heridos, entre ellos un niño de 4 años. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. En otra información, una lancha que supuestamente estaba abandonada a orillas del lago de Atitlán, en San Juan La Laguna, Sololá, fue consumida por las llamas. Así informaron los bomberos voluntarios de la localidad. Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio, que llamó la atención de los vecinos y visitantes debido a la magnitud de las llamas y las columnas de humo. Varios vecinos y agentes de la policía municipal llegaron para ayudar a sofocar las llamas. Sin embargo, la embarcación fue pasto de ellas y solo se reportaron pérdidas materiales. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar si hubo mano criminal en el hecho. Autoridades comunitarias de Chinique, Quiché, castigaron con 21 azotes a un hombre que supuestamente se dedicaba a robar animales domésticos, objetos de valor y dinero en algunas viviendas de la localidad. De acuerdo con información, el valor de lo robado supera los 14,000 quetzales y ante las denuncias de los afectados, las autoridades de la localidad indagaron a las partes y por las pruebas presentadas en contra del señalado, determinaron su culpabilidad, por lo que aplicaron el llamado castigo comunitario, para lo cual utilizaron un látigo de más de 1 metro de largo. Va a corregir lo que está mal. Eso es para cualquiera. Es parejo para todos. Por otra parte, Y el exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil, Elber Beltetón, sobrevivió a un ataque armado en la ruta al Atlántico, pero 2 mujeres que lo acompañaban murieron en el lugar. Las investigaciones apuntan a que el ataque armado registrado en la ruta al Atlántico tenía como objetivo a Elber Romeo Beltetón Moscoso, exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil, quien resultó ileso. En el hecho murieron Abigail Rivas Beltetón, de 17 años, sobrina del exfuncionario policial, y Dulce Solórzano Matos, de 25 años. El director general de la PNC, David Custodio Boteo, señaló que Beltetón no había reportado amenazas previas y, de acuerdo con los datos recabados hasta el momento, regresaba de una actividad familiar hacia su residencia cuando fue interceptado por 2 vehículos. Los ocupantes de esos automotores habrían abierto fuego de forma indiscriminada contra el vehículo en el que se conducía el exdirector adjunto, provocando la muerte de las 2 jóvenes que iban en los asientos traseros del pick-up. Beltetón Moscoso
marzo. Fue nombrado director adjunto de la Policía Nacional Civil en enero de 2024 y permaneció en el cargo hasta noviembre de 2025, cuando fue removido como parte de una reestructuración en la cúpula policial. Contaba con al menos 22 años de carrera dentro de la institución y antes de ser director adjunto estuvo al mando de antinarcóticos en la SGAIA. Para esclarecer el caso, las autoridades informaron que equipos especializados de femicidios de la DEIC y de video forense ya realizan análisis de cámaras de vigilancia y otras evidencias que permitan identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre este doble crimen. Para Noticiero Guatevisión reportó Mabel Saucedo. La ley antilavado vuelve al centro del debate nacional este martes 2 de junio. El Congreso tiene prevista la sesión en la que podría aprobarse una normativa que, según las autoridades financieras, es clave para evitar riesgos económicos y fortalecer los controles contra el crimen organizado. Este martes 2 de junio, el Congreso tiene programada la discusión y posible aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. La iniciativa 6593 ha sido impulsada por distintos sectores económicos y financieros que advierten sobre la necesidad de actualizar una legislación que supera los 25 años de vigencia. Según la Superintendencia de Bancos, la reforma permitiría modernizar los mecanismos de supervisión, implementar controles basados en riesgo y fortalecer la posición de Guatemala ante las evaluaciones internacionales que realizarán organismos especializados en la lucha contra el lavado de activos. La nueva ley va a revitalizar el trabajo de la IBE. Yo quiero recalcar o resaltar que la IBE es una unidad de inteligencia financiera que, como bien establecen los estándares, su principal función es recibir de las personas obligadas información de transacciones que puedan resultar sospechosas. Las autoridades advierten que Guatemala debe llegar preparada a la próxima evaluación internacional del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, organismo que medirá la efectividad del país en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Intendencia de Verificación Especial IBE señala que la nueva ley también abriría la puerta a herramientas más modernas de inteligencia financiera. Esta nueva normativa nos daría como una herramienta a la Intendencia de Verificación Especial es tener conocimiento de transacciones que se realizan en el mundo a través de criptoactivos. Ha variado la manera en la que las instituciones, tanto financieras como las no financieras, pues llevan a cabo sus transacciones. Y ha aparecido este actor relevante, que son los proveedores de servicios de activos virtuales, que son básicamente aquellas entidades con las que podemos llegar a adquirir criptoactivos. Pero sobre eso no tenemos visibilidad ahora. Mientras el debate continúa, la expectativa está puesta en lo que ocurra este martes en el hemiciclo, donde los diputados tendrán en sus manos una decisión que, según las autoridades, no solo impacta al sistema financiero, sino a la posición de Guatemala frente a la comunidad internacional. Para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Y más noticias, casi 127 millones de quetzales en cocaína fueron sacados de circulación en las costas del Pacífico guatemalteco. El cargamento era transportado en una embarcación interceptada mar adentro, donde también fueron capturados 2 hombres. Un nuevo golpe al narcotráfico fue reportado por las autoridades tras la incautación de 800 paquetes de cocaína localizados en una embarcación interceptada a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico guatemalteco. La operación fue ejecutada por la Marina de la Defensa Nacional, que detectó y detuvo la embarcación sospechosa cuando se desplazaba en aguas del Océano Pacífico. Al llegar al Comando Naval del Pacífico en Puerto de San José, Escuintla, agentes antinarcóticos y fiscales del Ministerio Público la inspeccionaron y localizaron 20 tulas que contenían los paquetes del ilícito. Las pruebas de campo confirmaron resultado presuntivo positivo para cocaína. Además, fueron encontrados 2 teléfonos satelitales que ahora forman parte de la investigación. Por este caso fueron capturados Vitalino N, de 28 años, de nacionalidad guatemalteca, y Jorge N, de 42 años, de nacionalidad nicaragüense, quienes viajaban como tripulantes. De acuerdo con las autoridades, los 800 paquetes contenían un peso total de 937 kilogramos de cocaína, valorados en más de 127 millones de quetzales, equivalentes a más de 16 millones de dólares en el mercado ilegal.
El cargamento fue trasladado por vía aérea hacia la ciudad capital y posteriormente a las bodegas de la SGAIA, donde quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia y destino final. Para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Mire, esta semana abordamos hechos que marcaron la agenda nacional. Empezamos con la captura de presuntos pandilleros señalados de desmembrar un cuerpo en la zona 18, la probabilidad alta del fenómeno del niño en el país, la reducción de casos de sarampión, la suspensión de audiencia del periodista José Rubén Zamora y la renuncia de fiscales cercanos a la exfiscal general Consuelo Porras en medio de los cambios impulsados por Gabriel García Luna en el Ministerio Público. La Policía Nacional Civil reportó la captura de Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias Psicópata, de 28 años, y de un menor de 16 años identificado con el alias El Diabólico, quienes fueron sorprendidos presuntamente desmembrando el cuerpo de un hombre en una vivienda abandonada de la colonia Santa Faz, en la zona 18 capitalina. Según las autoridades, el hallazgo se produjo tras una llamada anónima que alertó sobre lo que ocurría en el inmueble. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo desmembrado en un 70% y sorprendieron a los sospechosos cuando intentaban escapar hacia el asentamiento Emanuel. La PNC indicó que otros posibles implicados lograron huir y continúan siendo buscados por las autoridades. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para establecer la identidad de la víctima y confirmar la causa de muerte. De forma preliminar, se informó que podría tratarse de un hombre de aproximadamente 25 años originario de San José Pinula. Las autoridades mantienen monitoreo constante ante la alta probabilidad de que el fenómeno del Niño se desarrolle en los próximos meses en Guatemala. De acuerdo con el INCIBUMEA, existe un 88% de probabilidad de formación de este fenómeno climático, el cual está relacionado con disminución de lluvias, aumento de temperaturas y periodos de canícula más intensos y prolongados. Ante este escenario, las autoridades prevén elevar la alerta amarilla y ya enviaron avisos a autoridades municipales y gubernamentales para fortalecer acciones de prevención y coordinación institucional. Además, se busca implementar medidas de protección para la población ante posibles efectos como sequías, inundaciones, deslizamientos y otras emergencias que podrían derivarse de las condiciones extremas de lluvia, calor y canícula durante los próximos meses. El Joaquín Barnoya, titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, informó que en las últimas semanas se ha registrado una disminución en los casos de sarampión en el país, situación que atribuyó al avance de las jornadas de vacunación. Hasta el 22 de mayo se reportan 6.437 casos confirmados, 9.653 sospechosos y 14 fallecidos, siendo el área central de Guatemala la más afectada. Las autoridades indicaron que actualmente cuentan con más de 349.000 dosis de vacunas y reiteraron el llamado a la población para completar los esquemas de inmunización y prevenir nuevos contagios. El periodista José Rubén Zamora deberá esperar algunos días más para conocer su situación legal, luego de que la audiencia programada para este día fuera suspendida. La decisión fue tomada por el juez Maximino Morales debido a que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones aún no resuelve una recusación planteada contra el Juzgado Segundo Penal y el personal de esa judicatura. Los magistrados deberán determinar si el caso continuará siendo conocido por el Juzgado Segundo Penal o si el expediente será trasladado a otro órgano jurisdiccional. El fiscal regional metropolitano Dimas Jiménez y Jiménez y el jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio, Julio Recinos, presentaron su renuncia al fiscal general Gabriel García Luna en medio de los cambios internos en el Ministerio Público. Ambos funcionarios eran considerados cercanos a la exfiscal general Consuelo Porras y ocupaban cargos clave dentro de la institución. Jiménez había sido designado como sustituto temporal de Porras en caso de ausencia, mientras que Recinos dejó la Fiscalía de Extinción de Dominio tras 19 años de trabajo en el ente investigador. Las salidas se registran a pocos días de la llegada de García Luna al MP, luego de la destitución de Rafael Curuchiche como jefe de la FESI. El presidente del Congreso de la República de Guatemala y la Comisión de Economía reportaron avances en la discusión de la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tras reuniones con jefes de bloque y equipos técnicos de la Superintendencia de Bancos y la IBE. Según lo informado, 5 de las 8 enmiendas pendientes obtuvieron viabilidad técnica total o parcial. Entre ellas, destacan cambios relacionados con personas expuestas políticamente, transacciones sospechosas, funciones de la IUE y reformas vinculadas al delito de lavado de dinero. Las autoridades indicaron que los acuerdos serán formalizados
formalizados el próximo lunes, con el objetivo de presentar un texto consensuado durante la discusión legislativa prevista para la próxima semana. Por su parte, la Superintendencia de Bancos advirtió sobre posibles impactos económicos y financieros si la normativa no es aprobada, señalando que el marco legal actual ya no responde a las exigencias del sistema financiero internacional. Según la SIB, el retraso podría aumentar el riesgo de que Guatemala ingrese a la lista gris del Gafi, generando mayor escrutinio en transacciones, demoras en remesas, incremento en costos y más controles para operaciones internacionales. Además, las importaciones, exportaciones y transferencias internacionales podrían volverse más lentas y complejas. La SIB indicó que la aprobación de la ley es necesaria para mantener la estabilidad económica y la confianza internacional en el país. Guatemala busca dar un paso hacia una nueva era en movilidad urbana. El proyecto Metro Riel avanza en su etapa de planificación y promete conectar el sur y el norte de la capital en menos de una hora a través de un tren ligero que utilizaría la antigua línea férrea. Con tantas necesidades de transporte público que tiene Guatemala, ¿por qué empezar por el metro? Y la respuesta es que es la solución que en este momento tendría más impacto y beneficiaría a más personas. Movilizar hasta 250,000 pasajeros al día y reducir los tiempos de traslado entre Centra Sur y Centra Norte son parte de los objetivos del proyecto Metro Riel, que actualmente avanza en su fase de estudios y planificación. Es importante que la opinión pública sepa que una obra de esta envergadura requiere una etapa de planeación larga y compleja, en la que el gobierno guatemalteco ha venido avanzando de manera muy sustancial, y aunque a veces no vemos los resultados, no vemos la primera estación en la calle, eso no significa que no se haya hecho mucho trabajo, y lo que eso representa es que las bases se están sentando de manera muy sólida. La propuesta contempla un tren ligero de aproximadamente 21 kilómetros que utilizará el derecho de vía de la antigua línea férrea y recorrerá 5 zonas de la ciudad de Guatemala. Inicialmente es una primera línea de metro, que entiendo corre de norte a sur. Para que la solución del usuario sea real, esto necesita estar interconectado con lo que ya existe y con lo que se va a planear más adelante. Según los planes presentados, el sistema contaría con 22 estaciones y permitiría realizar el trayecto completo entre el sur y el norte de la ciudad en 41 minutos. El proyecto fue abordado recientemente durante un foro organizado por la Embajada Británica, en el que se analizaron posibles mecanismos de cooperación y experiencias internacionales para el desarrollo de sistemas ferroviarios urbanos. Ahí la buena noticia es que Guatemala no está sola. Para eso cuentan con aliados como nosotros, como Reino Unido. Tenemos mucha experiencia en cómo se avanzan estos megaproyectos en condiciones muy retadoras. En Guatemala hace muchos años, de hecho décadas, no se construyen horas de ferrocarril. Y realmente en una ciudad tan poblada y tan densamente poblada como lo es la ciudad de Guatemala, esto es un megaproyecto que requiere ingeniería avanzada. Las autoridades indican que actualmente se trabaja en estudios de factibilidad, modelos financieros y evaluaciones de demanda con apoyo de organismos internacionales. En este momento el borrador está con el gobierno guatemalteco para una última revisión. Pero realmente el asegurarnos que el texto sea aprobado tiene que pasar por varias instancias de aprobación de los diferentes organismos involucrados. De concretarse, el Metro Riel se convertiría en uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos para el área metropolitana, en medio de los retos que representa la congestión vehicular en la capital. El metro en Guatemala no es una idea nueva, esto viene desde los años 70 y la necesidad es tan inminente que no nos queremos demorar. Aquí queremos empezar a trabajar lo más pronto posible, hacer realidad el sueño de todos los guatemaltecos, pero sí confirmarles que estamos dando los pasos como se tienen que dar, con seriedad, con firmeza, con profesionalismo, para que finalmente esta obra sea realidad. Con información de Glenda Burrión, imágenes de Moisés Sheck, para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo.
Bueno, y continuamos informando que la minera Fénix Níquel reactivó sus operaciones en Izabal tras años de controversias, cambios corporativos y suspensiones, con una inversión millonaria, más de 1.000 empleados directos y la promesa de estándares internacionales. La empresa busca retomar su producción. La actividad minera de Fénix Níquel se reactivó en el municipio de El Estor, Izabal, en su planta de procesamiento de ferroníquel y se prepara para reiniciar la extracción de níquel a cielo abierto a finales de junio. La empresa ahora opera bajo una nueva estructura corporativa. La antigua compañía guatemalteca de níquel CGN pasó a llamarse Fénix Minerales, mientras que Pronico ahora opera como Fénix Metales. Ambas forman parte de Fénix Níquel y su casa matriz se encuentra registrada en Nueva York, Estados Unidos. Según sus directivos, la reactivación ha requerido una inversión de alrededor de $85 millones destinados a la modernización de la planta, sistemas industriales, infraestructura eléctrica, controles ambientales, seguridad industrial y nuevos mecanismos de gobernanza corporativa. Básicamente nuestro proceso es una mina a cielo abierto. Utilizamos maquinaria convencional para el proceso, por lo cual no utilizamos explosivos dentro del proceso de extracción de mena de níquel. Dentro de los controles ambientales que manejamos dentro de la mina, principalmente nos basamos en controlar el agua de escorrentía y el manejo de la erosión. Estos dos controles se hacen básicamente a través de un sistema de canal de drenajes dentro de la mina, sedimentadores, para poder retener todos los sedimentos que se puedan generar dentro de la mina y que el agua pueda seguir su curso. Adicional a esto, para el tema del control de la erosión, buscamos a través de la reforestación minimizar todos los procesos de erosión que se puedan dar dentro de las áreas de minadora. Actualmente la compañía reporta más de 1.000 empleos directos y prevé incrementar esa cifra con el avance de las operaciones. Ahorita con el reinicio de operaciones y con nuestro proceso de reactivación productiva, se han contratado alrededor de 1.300 colaboradores el día de hoy, del cual el 80% son personas locales del municipio de El Estor, puestos de trabajos que se desempeñan a diferente nivel, jefatura, supervisiones y operativos, donde la prioridad como compañía es fortalecer la mano de obra local. Una vez extraído el mineral, es transportado hacia la planta de procesamiento, donde se produce ferroníquel, una aleación utilizada principalmente en la fabricación de acero inoxidable y diversos componentes industriales. El encendido del horno inició a finales de marzo y la producción comenzó durante mayo como parte del proceso de reactivación. El ferroníquel es una aleación de hierro con níquel que tiene dos porciones de hierro y una de níquel. Para poder nosotros producirla, tomamos la mena, la trituramos, la secamos, eliminamos toda la humedad que tiene en la superficie, luego la inyectamos en un proceso que aumenta su temperatura para poderla fundir. Utilizamos carbón para poder separar la parte metálica de los óxidos y en un horno de fundición fundimos todo el calcinado. El producto caliente antes de fundirse se llama calcinado. Dentro del horno de fundición nosotros segregamos la parte no metálica del metal. Luego sacamos la parte metálica y lo purificamos en la refinería para producir ferroníquel comercial. Uno de los aspectos que la empresa asegura haber fortalecido es el ambiental. Para ello implementa programas de monitoreo de agua, calidad del aire, manejo de residuos y recirculación hídrica, mientras busca someterse a evaluaciones internacionales para obtener la certificación IRMA, considerada una de las más exigentes en materia de minería responsable. Aquí en la planta nosotros contamos con un programa de monitoreo bastante robusto que se basa en ejes estratégicos para tener un sistema de gestión fortalecido. Lo que hacemos acá es tener programas de mediciones ambientales de calidad de aire, calidad de agua y calidad de suelo, así como manejo eficiente de residuos y desechos sólidos, tanto industriales como ordinarios, y gestiones de riesgos y gestión de agua. Lo principal a destacar de lo último es que nuestro sistema de gestión de agua se basa en un sistema de recirculación que no tiene ningún tipo de descarga al lago de Izabal. Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas anunció que realizará verificaciones técnicas y financieras para supervisar el cumplimiento de la ley de minería. Entre los aspectos a evaluar figuran los métodos de explotación, la prevención de riesgos sobre el lago de Izabal y las medidas de recuperación de áreas intervenidas. Las autoridades también informaron que habrá acompañamiento de otras instituciones para verificar el cumplimiento de normas laborales y de seguridad industrial en las instalaciones. Como primer paso es, ahora que recibimos los estudios de impacto de derechos humanos y los estudios de impacto social,
Ahí nos vienen una serie de recomendaciones. Nos toca reunirnos como equipos y desarrollar una estrategia para abordar estos temas. Y eso pasa por un acercamiento, una apertura y una escucha hacia las comunidades, porque queremos construir con ellos las actividades que van a hacerse de su beneficio. Mientras la compañía avanza en la reactivación de sus operadores y en su proceso de certificación internacional, el proyecto Fénix busca recuperar su capacidad productiva y volver a los mercados de exportación en una etapa que será observada de cerca tanto por las autoridades como por las comunidades del área. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Miren, los colombianos llevaron a cabo este domingo la elección presidencial que definirá el futuro clave de su país. Los comicios se desarrollan en medio de la peor ola de violencia registrada en la última década, lo que ha generado especial atención sobre la seguridad durante la jornada electoral. Los colombianos empezaron a votar el domingo en unos comicios presidenciales que decidirán si renuevan su voto de confianza por la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década. Las urnas abrieron a las 8 de la mañana, hora local, y estarán abiertas hasta las 4 de la tarde para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, que por ley no puede aspirar a la reelección. El primer presidente de izquierda en la historia del país abrió la jornada electoral y dijo que el voto debe ser libre y sin presión. Lidera la intención de voto el candidato de su partido, el senador Iván Cepeda, que plantea darle continuidad a sus políticas, y lo siguen los opositores de derecha Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado millonario que se hace llamar el Tigre, y Paloma Valencia, una senadora apadrinada por el poderoso exmandatario Álvaro Uribe. Según las encuestas, ningún candidato conseguirá los votos suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé un balotaje el 21 de junio. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre y aspira a una reducción de la abstención que suele superar el 40%. Y actualizamos porque Colombia terminó la votación de la primera vuelta presidencial. Tras ello, comenzó el cómputo de los sufragios para definir al próximo gobernante. El candidato Abelardo de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, y el candidato de Pacto Histórico, Iván Cepeda, disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo, con el 95.12% de las mesas contabilizadas. De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.791.468 votos, el 43.62%, y Cepeda 9.231.677, el 41.13%, números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos. Continuamos con el deporte. Unidades de élite de la Guardia Nacional y paracaidistas del Ejército Mexicano realizaron este fin de semana un ejercicio conjunto de interoperabilidad para demostrar su capacidad de respuesta coordinada. Las autoridades indicaron que la fuerza, creada en el 2022, ha participado en operaciones que resultaron en la captura de 105 objetivos de alta prioridad en todo el país y está preparada para apoyar las labores de seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará de forma conjunta en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo contará con la participación histórica de 48 selecciones y se llevará a cabo en 16 ciudades anfitrionas repartidas entre los 3 países. Este es parte del adiestramiento que realiza de manera cotidiana el personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. La seguridad y los eventos para llevar a buen puerto la Copa del Mundo están centralizadas en la defensa. Existe un centro coordinador que es el que va a llevar a cabo estas acciones y estas actividades. Y seguimos con información desde México, pues este país recibirá a la selección de fútbol de Irán. Al respecto, Carlos Valverde, director corporativo de operaciones del Grupo Caliente, propietario del Club Tijuana, dijo que el gobierno mexicano decidió reforzar la seguridad con la Guardia Nacional y que en los próximos días desplegarían personal de la Guardia en todas las entradas vehiculares para garantizar la seguridad. Estos días después de que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, aprobara la solicitud para trasladar al equipo iraní de Tucson, Arizona, a México. La participación de Irán en la Copa Mundial ha estado en entredicho durante meses debido a que Estados Unidos es coorganizador del evento. Y recordemos que Estados Unidos junto con Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero de este año, lo que ha desencadenado una guerra que aún está activa.
Irán disputará sus 3 juegos de primera fase en 2 ciudades estadounidenses. Debuta en Los Ángeles el 15 de junio contra Nueva Zelanda, el 21 contra Bélgica y cierra el 26 ante Egipto en Seattle. A mí me parece extraordinario que tengamos que venga una selección, me parece extraordinario. Cuando inauguramos el estadio, la directiva de Xolos nos compartió la información de que habían tomado la decisión la FIFA y pues seguramente fue un acuerdo con las autoridades de que sería su sede para entrenar o su sede para permanecer mientras no juegan aquí en el Estadio Xolos. Son temas políticos ajenos a lo deportivo, ¿no? Y qué gusto que, pese a que hay un tema político o una guerra, que todavía puedan subsistir los temas deportivos que nos unen más a todos, ¿no? Bueno, y miles de aficionados del Paris Saint-Germain salieron a las calles de París para celebrar la segunda Liga de Campeones en la historia del club. Sin embargo, los festejos estuvieron marcados por un amplio operativo de seguridad y reportes de disturbios. París es de nuevo una fiesta tras la consagración del Paris Saint-Germain por penales frente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones de Europa, disputada el sábado en Budapest. Un año después de las accidentadas celebraciones por el primer triunfo del PSG en el gran torneo continental, los hinchas salieron a las calles de la capital francesa tras el nuevo éxito de sus ídolos, en medio de un despliegue policial reforzado por temor a disturbios. Más de 22.000 agentes del orden fueron movilizados en Francia, incluyendo 8.000 de ellos en París, después de que los actos violentos empañaran los festejos del año pasado. Las celebraciones dejaron nuevamente problemas de orden público. Según el último balance, cerca de 200 personas fueron detenidas en París, mientras que los agentes incautaron bengalas y morteros. También se anunciaron daños en autobuses, negocios y locales comerciales de la ciudad. Sin embargo, más allá de estos disturbios aislados, el ambiente en las calles era el propio de un festejo deportivo de primer orden, en una noche de altas temperaturas, más propia del verano que de la primavera francesa. El partido fue seguido por televisión en toda la ciudad, pero el Estadio Parque de los Príncipes se había habilitado como el templo de reunión de los aficionados, con 6 pantallas gigantes para seguir el partido que se jugó a 1.500 kilómetros de distancia. Cuando lo logramos el año pasado estaba muy feliz, pero este año se siente realmente especial, porque en lo que respecta a títulos consecutivos, aparte del Real Madrid en esta década, nadie más lo ha conseguido, y ahora el año que viene vamos a ir por el tercero para alcanzar su nivel. Después del final del partido, la fiesta se trasladó también a otros lugares emblemáticos de la capital francesa, como los Campos Elíseos y la Plaza de la República. El presidente francés Emmanuel Macron felicitó al club parisino en su cuenta de X y recibirá a los integrantes del PSG el domingo en el Elíseo a su regreso a casa, en un domingo donde el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel, será en la tarde-noche el lugar de celebración con una previsión de casi 100.000 hinchas. En el deporte nacional, 8 años de espera llegaron a su fin. Suchitepeques volvió a hacer historia y regresó a la Liga Nacional tras imponerse 3-1 a Nueva Santa Rosa en el partido definitivo por el ascenso. Nuestro compañero Kevin Gordillo nos presenta los detalles de una noche inolvidable para los venados. Suchitepeques es de Liga Nacional. Los venados regresan a la máxima categoría del fútbol guatemalteco después de 8 años, tras imponerse 3-1 sobre Nueva Santa Rosa en el partido definitivo por el ascenso, disputado en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Ante un gran marco de aficionados, el conjunto mazateco demostró su jerarquía desde la primera mitad. Al minuto 31, Armando Zamorano abrió el marcador y desató la locura entre los seguidores venados. Tan solo 7 minutos más tarde, el costarricense Andrés Lescano apareció para ampliar la ventaja y poner el 2-0 antes del descanso. En la segunda parte, Suchitepeque no bajó la intensidad y al minuto 50, Fabricio Gonzalo marcó el tercer gol, que prácticamente sentenció el encuentro. Nueva Santa Rosa intentó reaccionar y al minuto 75 Ronald Valencia descontó para los verdes, pero el esfuerzo no fue suficiente para cambiar la historia del partido. Con el pitazo final se desató la fiesta. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron un ascenso histórico que devuelve a Suchitepeques a la Liga Nacional, donde no competía desde el año 2018. Y gracias a Dios capacitándome, buscando información y crecimos.
hemos cambiado algunas cosas, porque es así, hay que evolucionar. Y gracias a Dios, pues hoy nos sirve por resultado, un buen partido. Fuimos contundentes y merecedores de Liga Mayor. Tuve ofertas de 5 equipos de Liga Nacional y no quise irme porque tuve año y medio de solo derrotas y tristezas. Entonces no podía dejar a una gente de Suchi que me apoyó desde el primer momento en que llegué. Y esa es la forma de agradecer, ¿verdad? Se me dio. Fui a Costa Rica y mandé a traer los zapatos de la 32 con los temas. Los tenía guardados y los traje y dije que eran los del ascenso y los guindaba. Así que mucha felicidad. Hasta luego. Después de 8 años de espera, los Venados vuelven a correr entre los grandes del fútbol guatemalteco. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Cambiamos de disciplina porque Viviana Aroche hizo historia en Cobán. La atleta guatemalteca rompió una racha de 34 años sin triunfos nacionales en la rama femenina del medio maratón internacional y se convirtió en la gran protagonista de la edición 50 de la competencia. 34 años tuvo que esperar Guatemala para volver a celebrar una victoria nacional en la rama femenina del Medio Maratón Internacional de Cobán. Viviana Aroche es quien se impuso en la edición 50 de la tradicional competencia y puso fin a una sequía que se mantenía desde 1992, cuando María Cordero fue la última guatemalteca en ganar la prueba. Estratégica la carrera. Sin embargo, yo sabía que el final iba a ser lo duro y pues me alcanzó la energía para poder terminar rápido. Al final fue bonita lucha. Sí, toda la carrera prácticamente hasta los últimos metros. Sí, había venido. ¿Y qué tal el recorrido hoy, el clima? Complicado. El clima también es un clima que pues puede dar cualquier sorpresa, frío, calor, humedad siempre hay, pero bueno, todos estamos corriendo bajo las mismas condiciones y pues se logró esta vez. Ante miles de aficionados que colmaron las calles cobaneras, Aroche cruzó la meta y le devolvió al país un triunfo histórico en una de las carreras más importantes de Centroamérica. La victoria tiene un significado especial para el atletismo nacional, ya que Aroche también se convirtió en la primera atleta guatemalteca en ganar en un mismo año las pruebas de Cobán y Maxtot. En la rama masculina, el estadounidense Andrew Colley se quedó con el primer lugar y escribió su nombre en la historia de la competencia en una jornada marcada por el alto nivel de los participantes y el entusiasmo del público. La competencia celebró su edición número 50 y reunió a más de 10,000 corredores nacionales e internacionales en un recorrido de 21 kilómetros. La edición 50 del Medio Maratón de Cobán será recordada por el día en que una guatemalteca volvió a subir a lo más alto del podio y rompió una racha que parecía eterna. Para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. La cultura coreana volvió a reunir a cientos de personas en Guatemala durante el K-Day 2026, un evento que celebró su 6ª edición con actividades para toda la familia. El 31 de mayo se celebró el K-Day en su 6ª edición, que es el Día Coreano, y estamos con una de las personas jóvenes que llegó a este punto. ¿Cuál es su nombre? Sofía Catalán. Sofi, cuéntanos un poco de por qué viniste, qué es lo que más te llama la atención. Vine por la cultura coreana y lo que más me gusta es la comida, pero sobre todo el ramen, y también para escuchar canciones de K-pop. Como nosotros está con guatemaltecos y coreanos para jóvenes, enseñamos su cultura, ellos quieren entender. Realmente sentimos muy orgullosos porque ellos participan mucho. Hay muchos guatemaltecos que quieren conocer más la cultura y nuestra tradición, nuestro idioma y nuestra gastronomía y un montón de cosas. Entonces, por medio de esto, nosotros podemos sentir una fraternidad entre Guatemala y Corea. El K-Day 2026 fue la 6ª edición y se realizaron representaciones artísticas, exposición de gastronomía y convivencia de cultura coreana. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Bueno, y vamos a otra información porque los cigarrillos electrónicos y vapes ganan cada vez más terreno entre los jóvenes, una tendencia que preocupa a especialistas debido a su contenido de nicotina y otras sustancias adictivas.
Según datos presentados en el Día Mundial Sin Tabaco, el consumo entre adolescentes de 13 a 15 años alcanza el 11.3%, una cifra que supera el promedio mundial para ese grupo de edad. Expertos advierten que los sabores, colores y diseños llamativos de estos productos han facilitado su popularidad entre los más jóvenes, aumentando el riesgo de desarrollar adicción y enfermedades como cáncer, infartos y daños en distintos órganos. Ante este escenario, el Ministerio de Salud hizo un llamado al Congreso para impulsar regulaciones que impidan el acceso de menores de edad a este tipo de productos. Con esta importante recomendación nos despedimos este domingo. Gracias por su atención. Gracias a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas. Yo los miro mañana en Noticiero Estelar de Guatevisión. Hasta pronto, descanse, buena noche.